A ver, imaginen esto, un camino solitario, en plena madrugada, de esos lugares donde la oscuridad lo traga todo y lo único que se escucha es nada, un silencio total. Y de repente, justo ahí, en medio de la nada, aparece una figura. Y no es cualquier cosa, ¿eh? Es una presencia elegante, pero que pone los pelos de punta. Todo vestido de negro, montado en un caballo igual de oscuro y ofrece fortuna, riquezas, todo lo que se pueda desear. La leyenda nos pone justo ahí y nos pregunta directamente, ¿qué harías? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. ¿Quién es exactamente esta figura tan misteriosa? Pues miren, es mucho más que un simple fantasma. Es un espectro que representa un conflicto clave en el folclore mexicano. Esa mezcla de miedo y a la vez fascinación por lo prohibido, por lo desconocido. A ver, hay que entender que el charro negro no es un fantasma del montón, para nada. Es como la elegancia convertida en una amenaza. Piensen en su traje, impecable, con esos detalles de oro o plata, el sombrero de ala ancha que le tape el rostro. Todo está hecho para llamar la atención, para tentar, pero al mismo tiempo es una advertencia. Y los detalles que de verdad lo delatan, los que revelan quién es, son esos toques sobrenaturales. Su caballo, con unos ojos que parecen brasas, y por supuesto ese olor inconfundible a azufre. Entonces, ¿de dónde salió este ser? ¿Cómo empezó todo? Pues, lo interesante de la leyenda es que no nos habla de un demonio que simplemente apareció del infierno. No, nos cuenta la historia de un hombre, un ser humano, que fue devorado por su propia ambición. Y es que su historia es en realidad una caída en picada, paso a paso, desde un deseo muy humano hasta la condenación total. Todo empieza con algo que, seamos sinceros, es bastante comprensible. Un hombre que quería una vida mejor, que estaba harto de la pobreza. Pero su ambición no tenía límites, y eso lo llevó a hacer lo impensable, invocar al diablo. Claro, consiguió todo lo que soñaba, riquezas, poder, pero el precio fue altísimo. Se dio cuenta de que todo eso no le daba felicidad, y para colmo, ya había entregado su alma. Quiso echarse para atrás, escapar, pero ya era tarde. El pacto estaba cerrado. Y con esto llegamos al verdadero mensaje, al núcleo moral de toda esta historia. Aquí lo más importante es entender que esta no es una simple historia de terror para asustar. No, es una advertencia muy seria sobre la avaricia, un cuento que ha pasado de padres a hijos. Y lo interesante es que la leyenda no dice que la ambición sea mala en sí misma. El problema llega cuando ese deseo ciega por completo, hasta el punto de que se está dispuesto a vender lo único que de verdad importa. Es que esto es fascinante. La leyenda en realidad nos habla de un conflicto totalmente humano, uno que no pasa de moda. No se trata de un monstruo que viene de fuera a atacarnos, sino de esa batalla interna que cualquiera puede tener, elegir el camino fácil, la tentación o hacer lo correcto. Y creo que por eso la historia sigue tan viva, porque nos toca una fibra muy profunda. Muy bien, entonces, ¿cuál es su misión ahora? ¿Por qué sigue apareciéndose por esos caminos solitarios de México? Pues aquí la leyenda se divide en dos versiones, y ambas son muy interesantes. Por un lado, hay quienes dicen que es un alma en pena, o sea, una figura trágica, condenada a vagar hasta que encuentre a alguien que tome su lugar, alguien que cometa su mismo error para que él pueda descansar. En esta visión es casi una víctima, pero también está la otra versión, la más aterradora, que no es un alma en pena, sino el mismísimo diablo, un ser malvado que goza coleccionando almas para el infierno. Y que no se piense que esta es una leyenda de un solo pueblito, ¿eh? Para nada. Es parte del folclore de muchísimos estados de México, y en cada lugar tiene como su propio toque. Por ejemplo, en Michoacán se cuenta que aparecen las carreteras de la sierra. En Guanajuato lo relacionan mucho con la tradición minera y los caminos solitarios. Y bueno, en Puebla y Jalisco, ahí es el terror de cualquiera que se atreva a caminar solo por el campo de noche. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasa con esta leyenda hoy en día? Porque créanme, sigue muy pero muy viva. Miren, lejos de quedar en el olvido, la historia del charro negro se ha adaptado a nuestros tiempos. Ahora forma parte de tours de leyendas en ciudades como Morelia o Guanajuato. Se metió en la gran literatura, nada más y nada menos que con el maestro Juan Rulfo en su cuento Macario. Y hasta es el villano de una película animada. Esto nos demuestra la fuerza que tiene la historia, cómo sigue capturando la imaginación de todos. Así que la leyenda nos deja con una advertencia final, casi como un consejo para el camino. Un recordatorio de que, más allá de si es real o no, la historia nos obliga a pensar en nuestras propias decisiones. Al final,
La leyenda nos deja con una pregunta que va mucho más allá de un fantasma en un camino. Es una pregunta sobre el verdadero precio de nuestros deseos. Porque la cuestión no es si creemos o no en el charro negro, sino en lo que simboliza, esa pregunta eterna de ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguir lo que queremos?